Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Es un privilegio continuar hoy con esta serie de conferencias de alto nivel, a través de las cuales generamos la cultura jurídica en Iberoamérica y materialmente en todo el mundo. Y hoy nos acompaña ya un conocido miembro honorario de nuestra academia, el doctor Eduardo Daniel Fernández Mendía de Argentina. Doctor Eduardo, muchísimas gracias por estar, Eduardo, de nuevo con nosotros en este espacio. Ya en su momento, en la entrega de la presea Rodolfo Vigo, pues fue muy importante que estuvieras tú. Hola a toda la audiencia de esta gran Academia Jurídica de México, que realmente me enorgullece poder estar cerca, gracias a tu generosidad. Como vos bien decías, tuve la oportunidad de ser jurado en la entrega del premio Rodolfo Vigo, en los cuales los que se disputaban el premio eran méritos muy parejos y resultó muy difícil otorgar el premio que le correspondió en definitiva al doctor André, también argentino, pero que había juristas iberoamericanos de mucho prestigio y mucha erudición. Bueno, el doctor Eduardo Daniel Fernández Mendía de Argentina es ministro del Superior Tribunal de la provincia de La Pampa, Argentina. Fue presidente del Consejo de la Magistratura de la provincia de La Pampa, miembro de la Comisión Reformadora del Código Civil, Procesal Civil de La Pampa, que entró en vigencia en el año 2001. Fue presidente del Tribunal Electoral Provincial en varios periodos e integrante del Tribunal de Superintendencia Notarial, miembro del Foro Patagónico de Superiores Tribunales de Justicia del Sur Argentino, donde ha sido precisamente vicepresidente. Fue tesorero de la Junta Federal de Cortes Superiores de Tribunales de Justicia de las provincias argentinas y Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el periodo de mayo del 2012 a mayo del 2018. Elegido miembro integrante de la Comisión de Ética Judicial por el periodo 2018-2021 y reelegido por el periodo 2021-2023. Miembro de la Comisión de Ética Judicial designado integrante del grupo Integridad, creación de la Red Iberoamericana de Integridad Judicial de agosto del 2018 al 2021, reelegido en el periodo 2021-2023 y miembro honorario de la Academia. Hoy el doctor Eduardo Daniel Fernández Mendía tocará el tema la ética judicial en la posmodernidad. Eduardo, ¿qué es la posmodernidad desde tu visión? No, lo que voy a decir, por supuesto, es un hecho que afectó al mundo tradicional, digamos, después de la venida de esta etapa contemporánea. A finales del siglo XX se produce un hecho que marca una transversalidad histórica muy importante. Con la caída del muro de Berlín, con la desaparición de la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas y la aparición en Rusia de este proceso que se le llamó perestroika, glasnost, es decir, un pase o un pasamiento de Occidente un poco también hacia Oriente, por lo menos en Rusia, y también esta posmodernidad surgió cuando se produce en Europa ciertas balcanizaciones en algunos países como Yugoslavia, Checoslovaquia, la propia Unión Soviética, y cuando surge cierta radicalización del Islam. Es así que Bauman, que era un sociólogo polaco, le llamó a la posmodernidad también modernidad líquida, a la cual me referiré enseguida. Ahora, ¿qué hombre genera esta posmodernidad? Bueno, es una vuelta a un cierto antropocentrismo, es un individualismo muy arraigado, pero con un egoísmo muchas veces agresivo e inestable emocionalmente. Hay una pérdida digamos, de los antecedentes históricos, como si el mundo hubiera empezado a partir de hace poco tiempo, un desconocimiento de la historia, una falta de proyección de los jóvenes, y lo que es más grave, y en eso lo dicen los psicólogos y los psicólogos sociales, es que también se ha perdido la figura del hombre adulto para el joven, la referencia del adulto que le puede darle madurez, que le puede dar proyección a esos ideales y ser un mentor de la gente joven, ha perdido esa legitimidad el adulto. Ya le digo,
Bauman, cuando habla de modernidad líquida, ¿por qué la llama modernidad líquida? Porque ha perdido la solidez que tuvo digamos, en la etapa contemporánea, la solidez cultural, la solidez filosófica, en fin. Y es más, le llama líquida porque el hombre adquiere la forma del recipiente que lo contiene. Hoy puede ser vegano, mañana otra dieta, mañana una creencia religiosa, otra creencia política. Es decir, y además, por este tema de la globalización, lo que le ha permitido estar más que formado, informado al minuto, pero tiene una mental zapping, como se le llama. Es decir, ese ataque tan grande de información no le permite procesarlo. No le permite procesarlo porque todo es novedad y entonces las verdades van desapareciendo y van siendo reemplazadas por la novedad. También decía Bauman que el hombre posmoderno es iconoclasta. ¿Qué quiere decir? ¿Se acuerdan en una época que los iconoclastas eran los que destruían los íconos religiosos, culturales? Bueno, acá se destruye todo y hay una deconstrucción y una reconstrucción individualista de la cultura. Obviamente también lo que existe es lo que se denomina un relativismo moral. Los dogmas religiosos, a pesar de que cuando hablamos de posmodernidad, este es un fenómeno, me olvidé aclararlo, que afecta a Occidente. No es un problema que afecta a las sociedades tradicionales de China, Japón o Rusia. Es un fenómeno nuestro, que veníamos de las religiones monoteístas, las tres religiones son desconocidas y se acude a cualquier creencia. Yo me acuerdo que Dostoyevski hace muchos años dijo que el que no cree en Dios termina creyendo en cualquier cosa. Y bueno, y eso es lo que nos está pasando. No nos olvidemos que la sociedad occidental tuvo tres reformadores importantes. Lutero en lo religioso, Descartes en la filosofía y Rousseau en la política. Y entonces, ahí, a partir de ahí empieza a haber el resquebrajamiento de la duda, de la libertad, etc. Yo recuerdo a principios de la década del 80 del siglo pasado, un brillante psiquiatra español, Enrique Rojas, denominó al hombre como el hombre light, el hombre liviano, descremado, como diríamos en Argentina, que no tiene sustancia y que tiene una crisis de escepticismo y de esperanza muy, muy fuerte. ¿Y por qué qué terapéutica utiliza? Además de ser un muy allegado a psicólogos, a psiquiatras, utiliza el consumo como una forma de satisfacer sus necesidades vitales. Se vuelve un hombre hiperconsumista, relativista, escéptico, y bueno, justamente así nos encuentra cuando se produce este fenómeno de hace 2 años, que viene esta pandemia que nos encierra, y bueno, no hemos perdido las características de esa posmodernidad en la pandemia, al contrario, se ha agraviado. Había un filósofo que decía que si el hombre no está armado de una sólida verdad, no puede enfrentar crisis o mudanzas importantes. Y es lo que se ha notado que nos ha pasado con este fenómeno pandémico tan sorpresivo. Me acuerdo que había un autor libanés, Taleb, que escribió la obra El Cisne Negro. En esa obra lo que trata de mostrar Taleb, este libanés que vive en Estados Unidos, es que la sociedad cada vez va a encontrar más sorpresas. Y si no estamos preparados para las sorpresas, realmente viviremos en una crisis para afrontarlas. No estuvimos preparados para afrontar la crisis o tuvimos que salir corriendo para afrontar la crisis de la pandemia. Ahora se nos apareció súbitamente un fenómeno de guerra inesperado y son todos cisnes negros, son todas sorpresas
a la cual no estamos preparados y nos desencaja de nuestra estabilidad. Precisamente si esta es una concatenación en la manera en que se desarrolla el tema, si afecta al mundo del derecho esta posmodernidad que tú ya has aludido, Eduardo. La afecta muchísimo, la afecta muchísimo. Ferraioli decía bueno, en primer lugar, para el que le interese leer un poco sobre la posmodernidad y el mundo del derecho, lo puede encontrar en internet. Hay un constitucionalista, un jurista español, andaluz, García Inda, que tiene una obra que está en Doxa, en Cervantes Virtual, creo que es en Cervantes Virtual, que se llama 5 anotaciones de la posmodernidad y el derecho, que nos sitúa muy bien, ya tiene sus años, pero mantiene su vigencia. ¿Qué es lo que ha pasado con el derecho en la posmodernidad? Algo que era impensado. El derecho ha perdido su fuerza vinculante, ese poder que tenía coercitivo de decir, si lo dice el derecho, no hay más discusión. Ya no es así. También estamos sufriendo una gran inflación legislativa, desordenada y con pérdida de la jerarquía de las fuentes. El hombre del derecho no sabe a veces a qué fuente acudir. Una también porque se ha perdido un poco la formación jurídica, ¿no? Hay un desorden en esa pirámide de la jerarquía muy, muy importante. También, por falta de preparación, hay una especie de prevaricación conceptual. ¿Qué quiero decir con esto? Que se le da a los institutos del derecho otro contenido del que realmente tiene. Digamos, en ese individualismo judicial, que nos creemos dueños de la verdad y que el derecho aparece con nosotros, no con toda la historia del derecho tan importante, con las fuentes del derecho romano, la filosofía griega, sino que vamos nosotros creando el derecho a partir de nuestros dogmatismos personales, de nuestro relativismo personal. Y lo que es más grave, hay una crisis de la razón jurídica. Hay un problema del abandono de la lógica racional. En Argentina, por ejemplo, la Corte Suprema ha tenido que crear pretorianamente ciertas instituciones para revocar decisiones de los jueces que son dogmáticas, que no se basan en las constancias del expediente, y las ha llamado las arbitrariedades de las sentencias. Son propias de esta posmodernidad. ¿Y qué es lo que ha pasado? La opinión ha venido a reemplazar a la razón. La razón, digamos, hay una forma que escribimos los argentinos muchas veces cuando no tenemos sustento, decimos, tengo para mí tal cosa, como una ocurrencia personal. Y Platón decía que el grado más bajo del conocimiento es la opinión. Lo más importante es la epísteme, el conocimiento. Y muchas veces uno ve sentencias basadas solamente en la opinión judicial y con desapego a esas fuentes del derecho. También lo que ha traído en el mundo jurídico es una evidente crisis de la misión judicial. Los jueces nos hemos olvidado que somos uno de los 3 poderes de la República y que tenemos que tener muy en claro cuál es la importancia de nuestra independencia, la importancia de nuestra legitimidad de ejercicio, fundamentalmente. Obviamente, eso depende de las realidades locales. No es lo mismo la judicatura uruguaya, la judicatura argentina o la judicatura mexicana. Pero creo que hay cuestiones que son lamentablemente comunes en cuanto a esa falta de legitimidad de ejercicio a la cual me venía refiriendo. Lo que sucede es que los jueces o un sector de jueces nos hemos parado en un paradigma confortable. Ese paradigma confortable hace que le demos importancia al éxito personal y profesional,
al prestigio social y académico, a la autorreferencia y al narcisismo, y también a una presencia o visibilidad académica. Y eso no es lo fundamental. Eso no es, para eso no juramos. Es decir, realmente nuestro servicio de legitimidad pasa por otro lado, pasa por el trabajo, pasa por dar a cada uno lo suyo, los 3 preceptos que nos habían enseñado Ulpiano. Hay que reconocer, y esto me hago cargo que pasa mucho en Argentina, que se ha creado una nueva teología judicial, una nueva mitología, que le llaman la de los 6 dioses de la P. El poder, el poseer, el placer, el parecer, el pertenecer y el posponer. Rápidamente digo, nos interesa mucho el poder que nos da la judicatura. Ese poder nos posibilita el poseer prestigio, el poseer una comodidad económica importante, también el placer de que nuestra individualidad sea conocida y estamos más pendientes de nuestro trabajo de resolver los problemas de la gente que en el que ser reconocido. El pertenecer es tener una pertenencia a una clase social, digamos, especial, la de la judicatura, que no está mal, pero que realmente no la honramos muchas veces. Y el posponer, el sexto Dios, que es todo eso nos aleja de nuestro trabajo. Entonces tenemos que ir dilatando sus resultados y ahí se dan esos 6 dioses de la mitología judicial que realmente hacen mucho daño y afectan a esa legitimidad. Ahora, las consecuencias que trae esto, vos me dirás, ¿y esto trae alguna consecuencia? Y sí, obviamente. O sea, no sé perdón, así podemos delimitar y definir precisamente al hombre juez en esta etapa de la posmodernidad, con estos elementos. Sí. Bueno, como ya te decía, es un hombre que, partidario de esa mitología a la cual me refería anteriormente, pero es un hombre que ha perdido la legitimidad de ejercicio. Yo voy a hacer una mención a una autora uruguaya, Lucía Celios, que trabaja también para la Universidad de Salamanca, y que hizo una obra sobre la congruencia política de los 3 poderes. Cuando hablaba del poder ejecutivo y del poder legislativo, decía que la congruencia entre lo prometido en los programas políticos y lo realizado como ejecución política había una brecha tan importante que dijo que en Hispanoamérica o en Iberoamérica en algunos casos llegaba al 5% del cumplimiento de los planes políticos anunciados y por los cuales se había comprometido. En el plano judicial también hay una falta de congruencia política, porque a lo que juramos, por eso ya me voy a referir a la importancia del juramento, realmente lo borramos, lo escribimos con la mano, pero lo borramos con el codo, porque todas las otras cosas que trae la mitología nos lo impiden. Estamos más preocupados de ser invitados, de viajar, de escribir cosas que no son sentencias, más que realmente en dedicarnos a dar respuestas, a dar a cada uno lo suyo. Lo que se nota mucho es una pérdida de ecuanimidad en el juez y una pérdida de la responsabilidad. Y eso es un problema ético. Es decir, creo que la falta de legitimidad no pasa tanto porque el juez no funde en derecho como corresponde, sino el problema es ético. Y fíjense qué cosa notable. Los motivos de destitución de los jueces en Argentina no son por problemas de ignorancia jurídica, son por problemas éticos, por problemas de desempeño, por problemas de desarreglos de conducta, por problemas de falta de independencia e imparcialidad.
por cercanía, con demasiada cercanía con los grupos de presión, con el poder político. Ese es el gran problema que tiene esa falta de legitimación de ejercicio. No negamos que tenemos una legitimidad de origen establecida en la Constitución y que somos designados, como dice la Constitución. Pero una vez que pasó el juramento, realmente la situación cambia. Cuando ya estamos empoderados en nuestro cargo, satisfechos con nuestro cargo, la realidad empieza a cambiar y la gente empieza a sentir esa falta de respuesta en tiempo y forma. Todo esto ya planteado precisamente que definiendo la posmodernidad se afecta al mundo del derecho, que ya lo delimitaste, cómo es el hombre juez en esta etapa. ¿Qué consecuencias trae esta situación específicamente, Eduardo? Ferrajoli es un jurista, un filósofo del derecho, que nos aclara en sus obras de que la falta de legitimidad de ejercicio pasa fundamentalmente por tres razones. Porque no existe verificación eficaz de la verdad en nuestro ejercicio, porque muchas veces no hay defensa de las libertades y porque tampoco hay corrección en la fundamentación de lo que decidimos. Esa es la crisis mayor de nuestra pérdida de legitimidad. Si recuperáramos esa trilogía, es decir, si diéramos vuelta esa trilogía de la búsqueda de la verdad, de la defensa del derecho convencional y de las libertades humanas. Fíjense que la Declaración de los Derechos Humanos, ya hecha a fines del siglo XVIII, decía que una nación que no se respetara las libertades individuales es una nación sin constitución. Significa que también es una nación sin jueces que la pongan en su lugar, ¿no es cierto? Por lo cual tenemos que hacer un cambio copernicano en nuestra legitimidad de ejercicio. ¿Y cómo? Bueno, en primer lugar, hay que realmente volver al compromiso que tuvimos en el juramento. Hay una autora española, Carmen Castañón Jiménez, que hizo su tesis doctoral sobre el juramento judicial, en la cual nos recuerda que el juramento es el zócalo antropológico de nuestra dignidad como juez, y es la que determina nuestra fidelidad a ese compromiso. Zócalo antropológico significa que nosotros antropológicamente tenemos una misión muy importante, que es ser mensajeros de la paz a través de nuestra resolución, mensajeros de la justicia a través de nuestra resolución. Es fundamental. Me acuerdo que Ronald Dworkin, cuando fue nombrado el hombre del jurista del año a principios del siglo XXI, en su discurso dijo, y después lo repitió Rodolfo Vigo en otro trabajo, que los jueces, obviamente que tenemos que saber derecho, pero también tenemos que tener un conocimiento de la antropología, conocer al hombre que juzgamos, conocernos a nosotros mismos, como decía San Agustín, y tener conocimiento de la filosofía, que son las verdades últimas. Realmente, el título habilitante que nos dan las facultades de derecho, las licenciaturas, no nos habilita para ser jueces, sino para ser hombres de derecho solamente, pero para ser juez, incluso después lo decía Zagrebelsky, que tenemos que ser jueces multiculturales, porque tenemos que entender al prójimo, porque el prójimo es alguien muy distinto a nosotros, a nuestra clase social, a nuestra realidad cultural. Es fundamental ese compromiso antropológico. Y entonces el juramento es una cosa muy importante. ¿Y qué es lo que pasa? Hay una indiferencia y un desconocimiento al compromiso del juramento que es cada vez más notorio. Carmen Castañón Jiménez lo definía a través de un teorema, que le llamaba el teorema de Thomas. Thomas era un sociólogo norteamericano que decía que si nosotros le damos
validez y eficacia a algo como real, realmente deben ser las consecuencias de ese compromiso. Si nosotros le damos eficacia al juramento, las consecuencias de prevaricar lo que juramos realmente es una pérdida de legitimidad muy notable. Y le digo más, hay una anécdota de George Washington en el último discurso, cuando se iba George Washington de la presidencia en Estados Unidos, expresó: ¿de qué sirve la libertad, la reputación, el patrimonio y la libertad si los juramentos de los tribunales han desaparecido? Es decir, si la confianza que tuvimos en el juez que juró por la Constitución, por el derecho internacional, por su ética, directamente se desvanece y somos unos meros operadores del derecho, no un hombre comprometido en la República y a defender a rajatabla lo que decía Ulpiano, el dar a cada uno lo suyo, el ser un hombre honesto y el no dañar a otro. Por eso yo creo que tenemos que pensar que la ética, como elemento de nuestra personalidad, de nuestra antropología, no es una especialización o un hecho cultural. No, es algo connatural a nosotros, consustancial a nosotros. Es decir, ¿qué dice la antropología? ¿Qué es el ser humano? La antropología dice que somos una unidad biopsicosocial abierto a la trascendencia. ¿Y qué es la trascendencia? Bueno, puede ser desde lo filosófico a lo religioso, pero no hemos quedado en la inmanencia del derecho, en el desconocimiento de los principios perdurables que vienen desde la filosofía griega, desde el derecho romano, desde el aporte de la religión y de la ética. Si no tenemos eso, directamente, antropológicamente nos quedamos a mitad de camino. Los que somos iberoamericanos vamos a entender lo que les voy a decir. Cuando se produce la colonización de América, en Argentina, Bolivia, Paraguay, Brasil y Bolivia tuvieron un papel muy importante los jesuitas, por lo menos hasta el siglo XVIII. Y los jesuitas decían que su misión era transformar lo salvaje en humano y lo humano en cristiano. Esta posmodernidad ha hecho desaparecer lo trascendente, no solamente lo cristiano, porque también puede, en el ateísmo y en el agnosticismo también hay valores esenciales. Hay una autora gallega que dice que la ética une transversalmente a todas las religiones y a todas las posiciones filosóficas en cuanto a los valores como el bien, como la lealtad, con todos los valores que son trascendentes. Bueno, esta posmodernidad está produciendo un fenómeno inverso de lo que planteaban los jesuitas. Dejamos de ser trascendentes, estamos perdiendo la humanidad y estamos yendo hacia el salvajismo, nuevamente, como lo estamos notando en estos episodios de guerra, en los ataques de los fanatismos religiosos. Es decir, es una regresión tan grande que asusta. Creo que es necesario, yo el otro día leía y como somos tan occidentales, a veces nos olvidamos de mirar qué pasa en Oriente con la ética. Y leyendo un poco sobre la ética de los samuráis, en ese famoso código Bushido, yo se los recomiendo que lo busquen en internet. Los valores que se plantean los samuráis japoneses son los valores que tuvo nuestra cultura occidental. Es decir, ¿pero qué es lo que pasa? Hemos perdido la ética. Y la ética la hemos transformado en etiqueta, en algo en apariencia, o en algunos casos en marionética, como dijo un connacional tuyo, el doctor Mariano Azuela Guitrón, que me acuerdo que charlando con él, hablaba de que la ética se ha transformado en marionética, citando a una autora norteamericana.
Y bueno, realmente es esencial que volvamos a ser un hombre trascendente. Si no, no podemos entender al otro. Si no, no tenemos la capacidad de entender su cultura, sus preocupaciones. Eso es lo que nos está faltando, volver a lo trascendente, a lo esencial. Para cerrar un poquito, concretar, ¿cómo debiera ser precisamente el compromiso ético del juez en esta etapa? Fundamentalmente, y mire, a mí me pasó que mi hija hace un tiempo, mi hija más chica en la escuela secundaria, entraron a discutir qué gente tenía prestigio. Y se empezó a mencionar al personal sanitario, a los bomberos voluntarios, a los médicos sin frontera, y los jueces no aparecíamos como gente prestigiosa. Es decir, bueno, las encuestas en nuestro país son fundamentalmente caóticas para nosotros. Realmente, y bueno, y siempre vamos a pensar que no es por culpa mía, sino será por otro juez de la gran ciudad. No. La gente ha perdido la confianza hacia nosotros. No nos cree legitimados y son escépticos. Tenemos que volver a recuperar, en primer lugar, no solo la razón jurídica, sino la razón metafísica. Cumplimos un papel que es primordial porque realmente somos los que resolvemos los conflictos. Somos los que nuestra congruencia todos los días es el drama en el derecho de familia, en el derecho penal, que si no damos una respuesta consistente, nunca vamos a dejar satisfechos. Y fundamentalmente, se nos respeta por nuestra ética, no por la cantidad de libros que tenemos atrás y que suponen que hemos leído y que vamos a resolver técnicamente, no. Quieren un juez bueno, un juez serio, un juez responsable, que, aunque tenga un resultado adverso, bueno, pero me lo decidió un buen hombre. Y eso es lo que nos está pasando. Una falta de legitimidad ética que justamente por eso, en la cumbre judicial iberoamericana, a través del Código de Ética Iberoamericana, que fíjense en el detalle, cuando se convoca a los autores, se convoca a dos autores como Rodolfo Vigo y a Manuel Atienza. Los dos desde veredas casi enfrentadas en lo filosófico. Uno agnóstico, otro creyente, y sin embargo, con un diálogo fecundo, fructífero, llegaron a redactar de una manera espectacular los 13 principios que son necesarios en la ética, como también se habían dicho antes en Mangalore o en el Estatuto del Juez Iberoamericano. Y tiene una característica cada uno de estos principios. En el primer artículo del capítulo define la virtud o el principio que necesitamos para poder ser jueces legítimos. Yo creo que el Código Iberoamericano tiene que estar al lado de la Constitución de cada país y de los códigos de fondo. ¿Para qué? Para vivirlo, para hacerlo carne, para internalizarlo. Creo que eso es lo esencial para cambiar radicalmente este descrédito, este desprestigio que estamos viviendo. No todos, pero muchas veces la oveja negra es la que más se nota en el rebaño. Y ciertas ovejas negras que han caído en el descrédito nos han tirado ese descrédito hacia todos, lo han desperdigado, lo han gasificado hacia todos. Y no somos creíbles por eso mismo. Se ha venido manejando mucho, y ya lo aludiste tú, la importancia pues sobre todo de este tema de la ética y de que el pleno conocimiento de que los jueces deben de tener de la misma filosofía que tú ya aludiste. Es fundamental, y lo decía Dworkin, ¿cómo puedo resolver un problema de bioética? Solamente con el derecho. Necesitamos una posición filosófica y antropológica. ¿Cómo podemos resolver ciertos temas de familia que tienen una divergencia cultural entre, vamos a suponer, esos matrimonios mixtos
que unos son de una religión y otros de otra, si no tenemos un conocimiento filosófico? ¿Cómo podemos entender la problemática de los pueblos originarios, de los aborígenes, de sus creencias, si nosotros no estamos informados de todos esos pareceres filosóficos? Tenemos que, la filosofía del derecho, la metafísica y la ética tienen que estar al lado nuestro continuamente para ser justos. Ya no basta conocer el derecho positivo. Ya no basta, porque realmente las respuestas cada vez son más complejas y no siempre el derecho las puede resolver con la norma escrita. En nuestro nuevo Código Civil, en el artículo 2, nos dice que en los casos de laguna tenemos que acudir a los principios y a los valores jurídicos. Y en esos principios y valores jurídicos está la filosofía, está la ética, está la antropología. Y ese es el gran desafío que tenemos. Y fíjate, ahorita abordando esto, hace algunos días nos tocó estar desayunando con nuestro querido y común amigo Rodolfo Vigo, en relación a su nueva o más reciente obra, La reconciliación del derecho con la razón y las emociones, ¿no? Tema sumamente interesante ahora que estamos viendo el tema pues de la razón, de los valores, de la antropología, de la sociología, que pues son determinantes para cualquier juez y pues ya se ha manejado cotidianamente y lo han venido estableciendo gente como tú, como Rodolfo, y este importante código iberoamericano de ética judicial, ¿no? Que establece parámetros muy específicos y muy importantes a seguir, Eduardo. Ya que hablamos de Rodolfo, quería comentar un trabajito que hizo Manuel Atienza, digamos que está hecho hasta con cierto humor, pero es muy educativo, muy pedagógico. Él tomó de cierto relato de la antigüedad griega y dijo que los jueces deberíamos saber si somos zorros o erizos, porque dice él que el zorro sabe una sola cosa, pero es importante. En cambio, el erizo conoce mucho de todo, pero no tiene una razón fundante de todo lo que conoce. Yo se lo recomiendo porque lo buscan en Google, en los buscadores. Vale la pena leerlo. La conclusión, que incluso también Working se definía como un erizo, ¿no? Yo les recomiendo la lectura porque no quiero extenderme en el tiempo, porque son esas cosas tan lindas, tan ricas y tan fecundas que nos enseñan los filósofos del derecho y que nosotros estamos tratando de ver la ley de alquileres, la ley del consumidor y qué sé yo, pero necesitamos siempre estar alimentados de los valores finales, los principios básicos de la sociología, de la filosofía y de la ética. Acuérdense, Zorros Erizos de Manuel Atienza. Se busca en Google y es un trabajo que vale la pena. Fíjate que un jurista norteamericano muy talentoso, más de izquierda, Mark Tushnet, señalaba específicamente la trascendencia y el vínculo que existía, la relación y la importancia del derecho constitucional, precisamente con la antropología, con la filosofía, con un sinnúmero de ciencias, y que muchas veces generamos, los abogados, no sigan los jueces, en abstracto, ¿no? Es decir, el derecho como única razón. Entonces, qué importante es que establezcas este planteamiento, el ver el problema, el ver las soluciones, el ver el cambio que debe venir, porque hoy en día, pues el juez, como dices tú, pues debe de ser hoy y siempre una figura de poder, pero de respeto, ¿no, Eduardo? Sí, sí. Yo te quería comentar que hace unos años viajé con Rodolfo Vigo a México a conocer el Poder Judicial de México y me llevé una gran sorpresa a la importancia que le dan ustedes a la capacitación. Es más, en el Distrito Federal conocí el centro de capacitación que era monstruoso y me gustó, por ejemplo, que hasta se los capacitara a través de la literatura, de los clásicos, a través del cine, pero no para firmar un código o una ley, sino para ver las realidades de la literatura, del arte, que también ayudan y eso me traje, bueno, después viajé a Toluca también, En el Estado de México. y estuve en el Poder Judicial de Toluca, y también la capacitación que reciben ustedes es admirable, y también lo que invierten en eso. Eso me llamó la atención.
Así que esos 5 días que estuve con Rodolfo y otros 4 jueces argentinos en México, para mí fue, bueno, casualmente estuve el día que la Corte resolvía un tema de una liberación de una francesa que realmente era un estrépito fori, me acuerdo, y nosotros estábamos ahí, y bueno, fue una experiencia muy linda estar en México en esa oportunidad con Rodolfo y otros colegas. Muy importante dentro de la autonomía procesal constitucional y abrió grandes puertas, ¿no? Para temas de trascendencia, porque el amparo directo no daba pie a un análisis profundo precisamente del asunto en especial, sino trataba normas constitucionales o o cuestiones de inconstitucionalidad de la ley y no específicamente volver a tocar el fondo. Y ahí se hizo un manejo excepcional porque se analizó violaciones del debido proceso de ley a la tutela judicial efectiva. Fue muy importante ese asunto en particular y generó pues una bifurcación de opiniones tremenda, ¿no? Así pasa siempre. Y sí, el proceso de capacitación, sobre todo en el Poder Judicial Federal, es impresionante. Hoy en los poderes judiciales en los estados se ha hecho un gran esfuerzo. Las defensorías públicas, la Defensoría Pública a nivel nacional en México ha tenido un proceso de capacitación, me ha tocado participar constantemente, muy importante, con el impulso de recursos muy trascendentes y el proceso de capacitación y actualización sumamente trascendente para los defensores. Entonces sí se han creado cosas muy interesantes en estos casos, Eduardo, precisamente en México. Sí, la verdad que fue una experiencia muy linda. Bueno, Jesús, estoy a tu disposición para Pues alguna otra. ahora ponernos de acuerdo para hacerte venir a México, a ver a qué ciudad de México te toca venir, Eduardo, ser muy agradable en alguno de los congresos que organiza la academia, que nos acompañes. Y hoy haberte tenido, pues fue algo sumamente importante, un tema muy interesante, el análisis, pues, ético-judicial, que ya tú señalaste lo que ha generado Rodolfo Vigo, Manuel Atienza, lo que has aportado tú y otra mucha gente, y que hoy en día es retomar este tema de los valores, precisamente en la impartición de justicia, cuando en muchas de las ocasiones, sobre todo la opinión pública no es la mejor. Y te voy a ser muy franco, muchas ocasiones, habiendo medios de comunicación sumamente blindados moralmente, hay algunos otros que manipulan temas, y sí, bueno, que se haga sobre todo la exhibición cuando surgen cosas que no deben ser, pero cuando se trabaja a profundidad, cuando se aplica la ley como debe de ser, cuando se respetan los derechos fundamentales, los derechos humanos y el debido proceso, pues es evidente que debería generarse sobre todo esa misma información y no distorsionarse. Entonces, pues muchísimas gracias, doctor Eduardo Daniel Fernández Mendía, por haber estado en la academia. Hoy estuvo con nosotros precisamente el doctor Eduardo Daniel Fernández Mendía de Argentina, el ministro del Superior Tribunal de Justicia de La Pampa en Argentina, fue también presidente del Consejo de la Magistratura de la provincia de La Pampa y es miembro honorario de la Academia Mexicana de Derecho Juan Velázquez, y desarrolló el tema con una profundidad y un profesionalismo, la ética judicial en la posmodernidad. Muchísimas gracias, Eduardo, por haber estado en este espacio. Nos vamos a seguir viendo. Hay que generar algunas mesas con este tema, pero sobre todo de la ética judicial, y hay que hacer un análisis profundo precisamente de este código que ya referiste tú, invitando a los doctores Rodolfo Vigo y Manuel Atienza, y conocer todo un panel, y que bueno, sería extraordinario que tú también estés en ese panel. Sí, yo quería, para finalizar, recordar que como estoy en la Comisión Iberoamericana de Ética Judicial, es importante como foco de discusión algunos de los últimos dictámenes que se han hecho, que lamentablemente no son muy conocidos. Yo justamente ahora viajo dentro de unos días a una reunión de esa comisión en la que se va a aprobar nada menos que un dictamen sobre perspectiva y violencia de género, desde una perspectiva ética, pero también es importante, y a mí me corresponde como comisionado y como miembro, tratar de difundirlo. Hoy no ha habido tiempo, la temática era otra. Hay que generarlo, hay que generar otra conferencia, Eduardo, y hay que ver si nos llega la información para que todos los miembros de la academia y los abogados en América Latina tengan acceso a esta información tan importante. Cuando vuelva, te mando las conclusiones para que las puedas distribuir y compartir con todos los colegas mexicanos, que va a ser un gusto.
Muchísimas gracias, Eduardo. Pues ha sido un privilegio tener hoy a un extraordinario jurista argentino, al doctor Eduardo Daniel Fernández Mendía, quien va a estar continuamente con nosotros abordando diversos temas, y un hombre con un gran blindaje moral, con un conocimiento extraordinario en los temas de derecho y de las ramas precisamente relacionadas y obligatoriamente relacionadas con el derecho. Y bueno, nos vemos en la siguiente conferencia, precisamente donde estará el procurador de Costa Rica el martes siguiente. Muchísimas gracias a todos. Gracias, Eduardo.